4. Percepción extrasensorial. La predicción es un negocio de $1.000 millones. 2/3 de los estadounidenses creen en los fenómenos psíquicos y el 60% creen que tienen experiencias psíquicas. ¿Es posible ver a través del tiempo y del espacio? Uno de los razonamientos de los videntes para dar credibilidad a su poder es la llamada exclusión múltiple. Supongamos que anoche soñé haber sufrido un grave accidente de tráfico y que poco después sufro ese accidente. Parecerá un sueño premonitorio, pero ¿y si el que tiene el accidente es un amigo mío o mi novia? En cierto modo, también es una premonición certera. Se dan tantas coincidencias que es improbable que sean todas fortuitas. Por eso hemos experimentado con la percepción extrasensorial en el laboratorio. Y uno de nuestros experimentos de mayor éxito es el llamado experimento de Ganzfeld. En este experimento, una persona intenta comunicar una imagen mentalmente a un compañero que se encuentra a varias habitaciones de distancia. El receptor entonces intenta elegir la misma imagen entre 4 opciones. La elección al azar permite que una de cada 4 elecciones sea correcta, un porcentaje de acierto del 25%. Los casos en que ese porcentaje se supera abrumadoramente indican que el sujeto capta esa información muy por encima de las leyes de probabilidades. Debido al éxito de tales experimentos, cuando los Estados Unidos recibieron informes sobre que los rusos estaban utilizando espías psíquicos para conseguir información y planear tácticas militares, no se rieron. Se gastaron 20 millones de euros haciendo lo mismo. El Stargate fue un programa de investigación financiado por la Administración Federal para el estudio de la percepción extrasensorial, para explorar sus posibles aplicaciones en ámbitos de interés nacional, como misiones militares, por ejemplo. Trabajábamos en mesas en las que solo había papel y un bolígrafo. Normalmente la información nos llegaba en sobres precintados. Se nos decían cosas tales como: hemos perdido cierto material que podría encontrarse en algún lugar del noroeste del país. Necesitamos que nos digan exactamente dónde. Durante 17 años, Joe McMoneagle fue uno de los videntes remotos del país, un término militar que equivale a clarividente. En 1981, el programa Stargate utilizó a McMoneagle para localizar al general James Dozier, secuestrado en Italia por las Brigadas Rojas. McMoneagle proporcionó el nombre de una calle, el piso de un edificio y una descripción del estado del general. Durante el rescate de Dozier se pudo confirmar que todos los detalles eran exactos. Fui el mayor sorprendido por la exactitud de mis intuiciones, porque tanta precisión no es habitual. Es ahí donde más falla la evidencia, en la imprecisión a la hora de concretar la información. Hay abundantes teorías, pero nadie sabe con certeza cómo se transmite o se recibe esa crítica información. Esa información circula por cauces que no comprendemos. A eso lo llamamos percepción extrasensorial. Yo no creo mucho en ella, pero es digna de estudio. De eso no hay duda. De la inexplicable incineración humana a la percepción extrasensorial, los números 5 y 4 demuestran que algunos de los misterios supremos yacen en el interior del cuerpo humano. A continuación, los creyentes y los escépticos discuten. ¿Estamos solos? En nuestra cuenta atrás de los 10 más inexplicables misterios se incluyen ya los fantasmas y la percepción extrasensorial. Si los espíritus y los pensamientos pueden viajar por el aire, ¿qué me dicen del misterio número 3? Los inexplicables objetos voladores. ¿Habéis observado algún indicio de objetos voladores no identificados? Negativo. Pues aquí, por lo que cuentan, parece que estamos invadidos. 3. OVNIs. Mientras realizaba una investigación en los archivos nacionales, Sam Sherman descubrió una cinta de audio desclasificada, documentación poco común del gobierno sobre la atisbadura de un ovni. El 7 de octubre de 1965, en la base Edwards, en California, un controlador aéreo observó extraños objetos luminosos acercándose a la pista.
El radar podría estar detectando a unos 5 kilómetros unos objetos que emiten destellos, verdes, blancos y rojos. Según Sherman, estos objetos fueron detectados por radar en 8 bases de defensa en el oeste de los Estados Unidos. Temiendo que fuese un avión enemigo, las fuerzas aéreas enviaron sus propios aviones a investigar. Aquello simplemente se elevó, como si huyera, y así acabó todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos estadounidenses dijeron haber visto esferas brillantes de luz naranja, roja y blanca. Creyeron que se trataba de tecnología enemiga. Después de la guerra se descubrió que los japoneses y los alemanes habían pensado lo mismo. Los relatos sobre luces no identificadas en el cielo datan al menos del medioevo. Entonces no los llamaban ovnis, pero se trataba sin duda de un mismo fenómeno recurrente a lo largo de toda la historia, si se sabe cómo observarlo y dónde. Las interpretaciones humanas de los ovnis han cambiado con los tiempos. Durante el medioevo se interpretaban como señales divinas. Los naturalistas del siglo XVIII los llamaban gas y plasma. Durante la Revolución Industrial, las atisbaduras se convirtieron en máquinas y aviones, y con la era espacial llegó la época de los platillos volantes. En 1947, Arnold Kenneth, un piloto civil, dijo haber visto 9 objetos que se movían por el aire como platillos resbalando sobre el agua, acuñando el término platillo volante. Estoy aquí para hablar de los llamados platillos. En 1948 las atisbaduras de ovnis por testigos creíbles fueron tan numerosas que las fuerzas aéreas decidieron investigar. Durante 2 décadas el proyecto Libro Azul recopiló información sobre 12.600 casos de objetos en el cielo, desde globos a fenómenos meteorológicos. En 1969 se puso fin al proyecto con esta declaración: hemos llegado a una única conclusión, y es que no representa ningún peligro concebible a los Estados Unidos. And that is that it does not contain any conceivable threat to the United States. Hay 2 preguntas muy distintas. Una es, ¿existen inteligencias en otros lugares del universo? Y la segunda es, ¿han llegado hasta aquí? Son miles los avistamientos cada año, aunque por supuesto que el 90% de ellos son fenómenos naturales. Es una opinión casi unánime. Hay quien no sabe siquiera que algunas estrellas parecen moverse en el firmamento. Los fallos de identificación son comunes, pero los ufólogos insisten en que las naves extraterrestres tienen rasgos comunes. No se mueven como aviones. Me refiero a virajes en ángulo recto, a pasar en un instante de velocidades imposibles a la inmovilidad total, a extraños movimientos, similares al de una hoja al caer. No sabemos cómo son esas naves, pero sí cómo son las nuestras. Si encontramos algo allá arriba que no obedece a las leyes de nuestra física, podemos afirmar que ese algo pertenece a otros que saben cosas que nosotros no sabemos. Misterios atribuidos a los extraterrestres. Los círculos de trigo, la desaparición de Elvis, las lluvias de carne y de animales vivos, Stonehenge, el Triángulo de las Bermudas, las mutaciones de ganado, la isla de Pascua, la cara de Marte, las pirámides, la aparición del hombre. El 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill viajaban en coche por New Hampshire alrededor de medianoche cuando dicen que vieron una luz con forma de hojuela con 2 hileras de ventanas y que parecía que los iba siguiendo. 2 horas después, Barney y Betty se despertaron 56 kilómetros al sur de donde se habían detenido. Bajo hipnosis recordaron imágenes de pesadilla sobre cómo les tomaban muestras de pelo, de las uñas y de la piel, y describieron a unos pequeños extraterrestres grises. La historia de los Hill fue la primera que oyó el mundo sobre el misterio número 2.